Esto era, señores, en una mañana fresca con 10 grados de temperatura, verano porteño. Esto lo grabaron en los años 80 y algo, después a lo largo de la conversación lo vamos a citar, los Tres del Tango, que en realidad se conformaban en un cuarteto cuando iba el cantor. ¿Y qué pasa con todo esto? Surge que a raíz de tener un material que recogí cuando ellos hicieron unas actuaciones en un lugar que duró muy poco, que lo pensaron para difundir tangos, pero después la línea económica no resultó y quedó suspendido. Pero mientras tanto, creo que fueron cuatro presentaciones, eran los viernes, allá en los años 80 y algo, y los Tres del Tango era el conjunto musical básico, si bien después había otra orquesta nicoleña que actuaba también. Y causó mucha repercusión porque ellos habían planteado, los responsables del emprendimiento, traer cada semana voces importantes de la canción ciudadana, radicados en Buenos Aires y con mucho nombre. Sí pasaron, entre otros, el recordado Alberto Marino, María Garay, los que recuerdo así, y otros más, y quedaban todos sorprendidos porque a veces llegaban sobre la hora y bueno, queremos ensayar. ¿Con qué nos venían? Sin nada, seguramente traían los documentos nada más, y a partir de ese momento se encontraban minutos antes de abrir las puertas de la velada de esa noche con un grupo de músicos que eran tres, y bueno, acompáñeme en este tema, y arrancaban y los acompañaban, y me lo han dicho, yo soy testigo, están sorprendidos. Nunca hemos trabajado así. Era la época en que todavía no se trabajaba con pistas como es ahora, y entonces seguramente ellos, que tenían gran experiencia, estaban asombrados con razón. Bueno, esto surgió así, una charla telefónica, y descubrimos que lamentablemente de ese grupo de los tres que hacían música no ha quedado. El tiempo es así, pasa el tiempo, la gente se va de este mundo, y le mandamos un abrazo a quien era el cantor de esto, a mi amigo Bachela, y quiero, por sobre todas las cosas, recibir aquí a María Fernanda Guisone. ¿Cómo te va, María Fernanda? Hola, buen día, Miguel Ángel, buen día. Gusto en saludarte. Fue Igualmente. Una gran sorpresa para mí cuando nos conectamos telefónicamente y salió esto. Bueno, pero ¿cómo? ¿Vos cantás, María? Yo estoy haciendo que canto, Miguel Ángel. Bueno, estás empecé, en la línea sí, esa. empecé hace un tiempo, hace unos años en primer momento, luego después por cuestiones personales tuve que dejar, y ahora hace 1 año y medio más o menos que lo estoy haciendo semanalmente, preparándome para cantar tango también, obviamente. Bien, ayúdame a recordar los nombres de los integrantes de los Tres del Tango. ¿Cómo no? En bandoneón, En bandoneón estaba mi papá, Dardo Guisone. Dardo Guisone, En piano, Enrique Guglielmini. recordado también. Y en el contrabajo, Coco Estefano. Coco Estefano.
Y Omar Bachel Y era Omar la voz. Bachel era la cuando voz. se transformaba en el cuarteto. Exactamente. ¿Estás cantando o haciendo las prácticas o las actuaciones que haces con pistas Sí, de tu padre? exacto. En realidad... Cosa no pensada. Cosa no pensada para nadie, menos para mí. En realidad las pistas son del trío, pero de la etapa posterior del trío, cuando ya Coco Estéfano no estaba con ellos, y que bueno, faltaba el contrabajo, digamos, y lo incorporaron a mi hermano, a Ezequiel Guisone, que empezó a tocar el bajo eléctrico con ellos en el trío, y cuando Omar Bachela no pudo cantar más con ellos, se incorporó María José Ominetti. María José, somos Así que, amigos de es María. decir que las pistas en realidad pertenecen a la época de María José en el trío, y que generosamente me las dio ella para que las tuviera yo y para que las cantara también, porque ella sabe que yo estoy haciendo tango también, así que Vos me las dio decías ella. hoy, prácticamente desde que nací estoy escuchando tango. Sí, ¿Así fue? Así fue, papá, bueno, más allá de interpretarlo, lo escuchaba, tenía, escuchaba todo el tiempo, o sea, en casa se escuchaba sobre todo los fines de semana programas que tenían que ver con tango o actuaciones o cuestiones de tango en realidad. Sí, sí, sí. Así que el recuerdo del tango para mí es desde siempre, más allá de los ensayos de ellos mismos. O sea, cuando nosotros éramos chicos, papá tocaba mucho y ensayaba generalmente todas las semanas. O sea, los días viernes ¿Y ustedes iban a los eran ensayos? días de ensayo. No a todos, porque por ahí, bueno, por cuestiones de que nosotros por ahí éramos más chicos y demás, no íbamos a todos, pero sí tengo recuerdos de haber ido y de haber participado de varios ensayos. Y bueno, y cuando venía gente de afuera, como Claro. usted recién manifestaba, cuando venía algún cantante de afuera, nos gustaba ir a ver los ensayos con ellos también. Ahora era notable porque yo te decía, lo decía recién, llegaban prácticamente sobre la hora los cantantes, no sé si alguno habrá llegado más temprano, y de ahí se sometían directamente al acompañamiento, pero era instantáneo, no había, porque uno estaba presente ahí, prácticamente algún intercambio de esto, miramos, modificamos acá, pero es una barbaridad, ellos estaban asombrados, vaya a saber con quiénes habrán trabajado, por la forma que tenían rápida de captar cuál era el sentido del tema y de qué forma interpretarlo, ¿no? Y de acompañarnos. Sí, yo recuerdo haber presenciado ensayos durante una tardecita, por ejemplo, perdón, cuando la actuación era a la noche. No sé, recuerdo haber estado con Ricardo Marín, con Juan D'Artés en el momento que cantaba tango, y con algunos otros, con María Garay, Garay, que claro. también venía María seguido a San Garay Nicolás. realmente en una de las notas, no la pude encontrar, debo tener en cinta magnetofónica y no la encontré, hablaba maravillas del trío. Y venía y seguido. los había conocido Sí, acá, sí, ¿no? sí. Y yo, bueno, tengo el recuerdo de haber ido a ensayos, en general se hacían en la casa de Coco Estéfano, que era el que más espacio tenía. Aglutinaba a los músicos. Exacto. Coco. Y además, bueno, por el contrabajo que ocupaba mucho más espacio y demás, generalmente los ensayos eran ahí. Ahora, dejando de lado la familiaridad, los afectos y demás, tocaban muy bien. Sí, a mí me encanta. Uno lo escucha y te digo, el ir y venir de estas grabaciones. Estas grabaciones las hizo el que actuaba como sonidista, que era Ricardo Miliaro, y nos está escuchando Ricardo, se debe acordar de esto, y claro, obtuvimos una cantidad de cassette por los días que actuaron. Y después necesitábamos que alguien porque no teníamos todavía los elementos, alguien que tuviese ya la posibilidad de tener computadora con grabadora para grabar, para hacer el montaje de un sistema al otro, y apareció gentilmente un señor amigo que nos facilitó esta posibilidad y él se encargó de hacer. Por eso creo que son inéditos. Alguna vez Coco me los pidió, pero eran todavía sin que estuvieran pasado a compacto,
porque querían hacer una demostración, pero cuando me lo reintegró otra vez ya los cassettes dejaron de funcionar y aparecieron estos en compacto. Y uno los escucha y no es que hayan hecho un trabajo técnico especial de mejoramiento, no, estaban bien grabados y además los tres sonaban maravillosamente bien. En realidad yo tengo el orgullo en realidad y el placer también de que cuando me encuentro con gente que los ha escuchado en aquel momento o que ha compartido momentos con ellos en aquel momento, que nosotros éramos más chicos, entonces por ahí el recuerdo es más vago de esa época. Quizás tenemos el recuerdo más fresco de la época de María José, donde nosotros ya éramos más grandes. Son contemporáneos. Y que los podíamos acompañar inclusive a donde tocaban, porque esa es otra cosa. A mí me gustaba, en la medida que podía, acompañarlos a donde tocaban e ir a verlos. Pero bueno, las personas que pudieron compartir con ellos momentos en aquella época a la que usted se refiere y a la que tiene que ver el material que usted gentilmente y generosamente me envió, desde ya se lo agradezco. Tengo el placer de que me hablen así como me está hablando usted, de lo que eran ellos como músicos y también como personas, aquellos que los han conocido. Así que yo creo que eso es lo que nos queda a los hijos, a nosotros, tanto a nosotros como a los hijos de Enrique y también a los de Coco, con los que tengo frecuencia de trato con todos ellos. Creo que es lo que nos queda de lo que dejaron en el legado musical del tango acá en San Nicolás y también como persona. Claro, y después la continuidad de ustedes también pasa a ser un homenaje directo, ¿no? Y nosotros hacemos, yo creo que nosotros en algún tu hermano punto, me decía que tu hermano también Ezequiel es músico también, y bueno, y más allá de haberlo acompañado en su momento en el trío y haciendo los tangos, acompañándole a María José, bueno, él también rumbió por el lado de la música, aunque no del tango, pero sí es músico también, sí, también se dedica a la música. Y los chicos de Estefano, tanto Rubén como Roberto, también. ¿Y qué pasa con tus descendientes? ¿Les gustará la música? Mis descendientes, yo tengo 2 hijos, y mis descendientes, tengo sobre todo el más chiquito, que es el que más me acompaña a los lugares donde voy y demás, y el más grande está muy adolescente, Miguel Ángel, así que está en la edad crítica. Vamos a esperar, pero sí tengo que contarle que con este material que me ha enviado usted y que me han escuchado a mí, o me han visto a mí escucharlo y hablar de este material inédito de papá, hasta el más grande se ha interesado en ponerse el auricular y escuchar a ver de qué se estaba tratando, de qué se trataba, qué era lo que estaba haciendo el abuelo. Así que, sí. ¿Querés que escuchemos un tema más de los tres del tango? Bien, Leo, vamos a poner, por favor, un responso. Aquí está.
Bien, esto era Responso, los tres del tango. Nos está visitando esta mañana María Fernanda Guisone, hija de quien fue el pianista de los tres del tango. El bandoneonista. Perdón, bandoneonista. Estaba fijándome acá en la planilla. Es una gafe de mi parte. María Fernanda, tenés los mejores recuerdos de tu padre, ¿no? Como bandoneonista, sí, como padre, como todo, como integrador de equipos musicales. Sí, en realidad, como bandoneonista y como músico, los mejores y desde siempre. O sea, cuando yo era chica también supe que el que era también músico era mi abuelo, que era su papá. Entonces papá integraba orquestas musicales más chicas, más grandes, con más gente, con menos gente, desde chico. Inclusive llegó a tocar con su papá, que también tocaba el bandoneón en su momento. Así que viene, la tradición familiar de la música está viene pendiente. desde lejos, sí. Desde lejos. Y era muy gracioso a nivel familiar, usted que me preguntaba recién, porque mi abuelo era admirador del tango más clásico. Y papá era más del de Piazzolla y el de la Claro, nueva era época. un poco el cambio de generación. Sí, también, entonces ¿no? era muy divertido para mí, que era chica en ese momento, ir a la casa de mi abuelo y escucharlo tocar tangos clásicos y más antiguos, como la comparsita o como el choclo, recuerdo. ¿Eran arregladores también? Mi papá sí, mi abuelo no recuerdo. Eran de pero los que papá defendían sí. la letra a rajatabla, es decir, así está escrito, así se interpreta. Mi papá era más defensor de la melodía, en realidad, de la música, que era lo que él escribía. No mucho con la letra no se metía, porque él mismo a veces reconocía que no las tenía demasiado registradas las letras, pero sí con el arreglo que él escribía, con eso sí era defensor a ultranza. ¿En las actuaciones utilizaba partitura tu papá? Mi papá no. Bueno, recién le contaba a Miguel fuera de aire que buscando entre las cosas de papá, no sé, pude haber encontrado algún disco de alguna persona que él admiraba, pero no encontramos ni una sola partitura de la parte de bandoneón, en realidad, porque para él no escribía. Esto no estaba anotado, yo no tengo los datos, pero además de esta participación que fue muy notoria en los tres del tango, ¿qué otra trayectoria tuvo tu papá como músico? ¿Trabajó con algunas otras orquestas? Lo que recuerdes, ¿no? En realidad yo sé, por lo que me han contado, que papá tuvo trayectoria con otras orquestas antes de los tres del tango. Antes. Y de hecho en alguna de ellas, si no recuerdo mal, y espero que si me están escuchando los hijos de Enrique y de Coco, no esté fallando la verdad, pero creo que antes papá integró orquestas con Coco nada más, y de hecho el papá de Coco era el profesor de papá de música. Claro, la familia y también, de músicos, ¿no? Exacto, y también en algún momento con Enrique, y en algún momento anterior, cuando papá era muy joven, en la orquesta característica de mi abuelo, que no recuerdo cómo se llamaba la orquesta, pero... La característica hay que aclararle fundamentalmente a los más jóvenes que nos puedan estar escuchando, que era cambiar totalmente, ¿no? Venían de la línea del tango y de pronto pasaban a ser... Exacto. Lo agilizaban con, creo que eran pasodobles, y después ya se iban a otra rama. Sí, y yo recuerdo los pasodobles y hacían de todo, sí, tal cual, pero no era solo tango en esa por orquesta. Supuesto, cuando se denominaba orquesta característica. Y se adecuaba a las circunstancias. ¿Y cómo va enfocando vos tu carrera en cuanto al aprendizaje y la posibilidad ya de realidad tener alguna sorpresa discográfica, ¿no? Yo en realidad empecé
cantar el tango de que hacía la orquesta, los tres del tango, lo hago desde siempre. Siempre me gustó y yo era al revés que papá, en el sentido de que memorizaba las letras cuando lo escuchaba cantar a Omar y bueno, y después posteriormente a María José. Las letras, a mí me gustaban las letras y yo repetía las letras. Pero nunca se me dio por estudiar canto cuando era más chica, o en ese momento cuando ellos estaban tocando y demás. Nunca se me dio por estudiar canto. Es una necesidad, unas ganas que surgieron ya de grande. Y bueno, y en realidad es una buena forma de comunicación, de liberación, ¿no es cierto? De uno mismo. Sí, es excelente. De ciertas ataduras, claro. Y además es un espacio propio, es un espacio de uno. Digamos, en ese momento, en ese lugar es decir, además, uno. Yo creo que se puede ser creativo a cualquier edad, muy jóvenes, totalmente, los hay, sí, totalmente. De mediana edad, mayores, gente mucho más grande, totalmente. Y también siguen teniendo. Y además, a cada edad uno puede hacer cosas diferentes. Por supuesto, no es lo mismo haber hecho algo a los 15 o a los 20 que ahora que tengo algo más de 40. Pero lo que sucede, María Fernanda, es que uno también va observando que las etapas se están achicando, los cambios son cada vez más seguidos. Entonces hay generaciones, que puede ser la tuya por ejemplo, que ha agarrado desde el momento en que empezaste, si bien te gusta lo tradicional y estás ligada al recuerdo de tu padre, los otros géneros que fueron apareciendo y se van incorporando. Esto hace que de pronto la gente que se dedica a cantar y lo hace como un medio importante de vida, tienen que adecuarse a hacer, de pronto, pasar por el folclore, sería lo más directo, dejar un poquitito el tango de lado e irse a canciones internacionales y, ¿por qué no?, aquellas que son absolutamente de ritmo bailable, de la cual dentro de un tiempo no se acuerda nadie de que existieron, ¿no? Totalmente. No tienen mayor vigencia. Y eso es un desafío también que... Sí. ¿Cómo plantea? Vos estás estudiando con Emilio Chena. Con Emilio. ¿Y cómo plantea él la enseñanza? En realidad, yo tomo clases individuales con él una vez por semana y en realidad nosotros, por lo menos ahora, enfocamos bastante la cuestión con el tango. Porque, bueno, es lo que me gusta cantar a mí. Sí, no, por supuesto. No, pero en realidad también vamos matizando. Yo tengo también, a mí me gusta también la cuestión melódica y soy bastante clásica con esas cosas. Y si tuviera que ponerme a cantar algo que tenga que ver más con lo actual o con lo bailable, también me gusta. O sea, soy bastante amplia en el Bueno, es importante estar preparado por el sencillo hecho de que el desafío, es decir, te estás ya dispuesta, después de terminar tu preparación, en mostrarte, en buscar espectáculos o que te contraten para hacer espectáculos, y ahí vas a tener que hacer sí o sí una gama, un repertorio muy variado, ¿no? Un poco multifacético, ¿no? Para poder hacer algo así. Claro. Seguramente. Porque, bueno, pero para eso yo creo que cuando uno está orientado, lo importante es estudiar el tema, es estudiar música, que le enseñen a cantar. Después uno yo creo que le pone la impronta de lo que más le gusta, claro que sí, y lo personal. Seguramente, yo creo que esas cuestiones, hay un punto donde hay cuestiones que se atraen, ¿no? Yo digo, cuando uno se prepara para determinada cosa, no solamente en el canto, sino en general, en algún momento y por alguna cuestión de la vida también, esa cosa llega. O sea, si uno se prepara para cantar determinada cuestión, la persona que la busque a uno o que lo busque a uno va a ser para eso en principio, aunque después se abran otros caminos también y otras perspectivas. Si tuvieras que agrandar el repertorio exclusivamente en tango, ¿qué te gustaría hacer que hasta ahora no hayas hecho? Yo voy buscando distintas alternativas dentro del tango también. No sé, yo por ejemplo el primer tango que hice fue Los pájaros perdidos, por ejemplo. Ajá. Que tiene que ver con Piazzolla y tiene que ver con, que creo que la letra es dramática, ¿no? Sí, pero yo creo que es uno de los tangos que más me gustó desde siempre. Entonces el primero que yo preparé fue ese.
pero después fui pasando por otros que no tienen que ver exclusivamente con Piazzolla y estoy haciendo, no sé, Quedémonos aquí, o estoy cantando Mensaje, y también tangos como Nada o como El Último Café, que son todos distintos, pero y son clásicos. Son clásicos, Fernanda, ¿no? y que tienen que ver con el rubro, digamos, o con la parte del tango que a mí me gusta, que es el tango canción. Entonces, después de ahí también voy haciendo, para hacer otra cosa, algún melódico, que también es canción, entonces gira todo más o menos en torno a ese tipo de tangos. Y cantores de tango, o cantores, algunos que empezaron con el bolero también se fueron al tango. Pero claro. Ciro San Román, por ejemplo. Pero yo conocí letras, bueno, en algún momento estábamos con las letras de Quedémonos aquí, y entonces escuchando, buscando para ver intérpretes que lo han hecho, encontré en YouTube, que es tan maravilloso para encontrar, una versión de Rosana Falasca de ese tema, y a partir de ahí empecé a escucharla a ella y escuché que hacía tangos que yo no conocía con letras de Alberto Cortés, por ejemplo. Sí. Entonces uno va viendo cómo en realidad todos aquellos intérpretes que uno lo asociaba con otro tipo de música, en algún momento hicieron tango también. Claro, en definitiva, si uno tuviera que dar un punto de vista, yo no sé musical, claro, pero escucho por razones de labor de toda una vida, ¿no? El que se ha dedicado a aprender a cantar va a transitar con toda tranquilidad cualquiera de estas variantes que se le puedan presentar. Yo creo que sí. Y si bien va preparado con lo mejor de su corazón para poderle cantar lo que tanto lo hace sentir bien, y por allí va a ver que el ambiente de esta fiesta es para que hagamos algo más livianito, más superficial, más tranquilo y más rápido. Sí, y más rápido, exactamente, y sin grandes se hace igual. Exacto. Sí, se hace igual. Bien, ¿para cuándo tendremos un disco de demostración? Andábamos pidiendo una producción discográfica. ¿Para cuándo? No sé, lo que sí le comentaba es que lo hemos charlado con mi profesor, con Emilio, la posibilidad de en algún momento hacer una demostración, hacer una grabación de lo que venimos trabajando, bueno, precisamente para tener algo registrado de lo que venimos trabajando hace ya 1 año y medio. Y preocuparte para que cuando hagas actuaciones te graben lo que haces. Voy a tomar su consejo, Miguel Ángel. Sí, cómo no. Bueno, algo que no te haya preguntado y te gustaría decir. No, en realidad quiero agradecerle el material que me envió, que para nosotros es valiosísimo, porque no teníamos ese tipo de material de la orquesta, y sobre todo, bueno, de papá, que es al que uno sigue obviamente escuchando. Agradecerle la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Lo he escuchado hablar de boca de mi padre muchas veces. Sí, éramos muy amigos. Muchas veces. Así que es un placer poder estar yo hoy acá. Que la verdad que me sentí muy cómoda. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Le agradezco de verdad infinitamente la invitación. Quien esto ha dicho, excediéndose en elogios, María Fernanda Guisone. Gracias, María. No, por favor, gracias a usted.